Ella creía que el amor podía cruzar continentes y costumbres. Cambiar una vida cómoda por una aldea en el desierto le parecía un acto de valentía, pero no toda mirada fascinada adelanta el peso del silencio y la sumisión. Y por las tradiciones, descubrió verdades impactantes. Antes de conocer esta historia de pasión, choque cultural y supervivencia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más relatos que rompen los límites del amor. El viento cálido soplaba a través de la ventana abierta del jeep, trayendo consigo el olor a tierra roja y vegetación salvaje. Elena ajustó sus gafas de sol y observó el paisaje árido que se extendía hasta donde sus ojos podían alcanzar. A su lado, Marcos hojeaba una guía turística con aire aburrido, ocasionalmente señalando algún punto geográfico que consideraba interesante. «Mira, amor, aquí dice que vamos a cruzar el río más importante de la región», dijo Marcos, sin levantar los ojos del libro. «Aparentemente es el mismo río que las tribus nómadas han usado durante siglos para...». Elena no estaba escuchando. Su atención estaba completamente centrada en la línea azul que comenzaba a aparecer en el horizonte, el río que Marcos mencionaba. Después de 3 días viajando por el interior africano, sentía una extraña mezcla de fascinación e inquietud. Cada kilómetro los llevaba más lejos de todo lo que conocía, más profundo en un mundo que parecía existir fuera del tiempo. El conductor, un hombre local de mediana edad llamado José, redujo la velocidad cuando se acercaron a la orilla del río. «Balsa llegando en unos minutos», dijo en un inglés cargado de acento. «Tienen suerte. A veces esperamos horas». Elena bajó del vehículo y caminó hasta el borde del agua. El río era más ancho de lo que había imaginado. Sus aguas turbulentas reflejaban el sol del mediodía como miles de diamantes. Del otro lado, podía ver algunas construcciones bajas y personas moviéndose lentamente bajo la sombra de los árboles. «Es impresionante cómo la vida sigue su curso aquí, ¿no crees?». Y Marcos se acercó, colocando su mano en el hombro de ella. «Nos hace pensar en lo pequeños que somos ante todo esto». Ella asintió, pero sus palabras sonaron distantes en sus oídos. Había algo hipnótico en aquel lugar, como si el tiempo tuviera una cualidad diferente. El ruido del agua, el calor intenso, los sonidos distantes de voces y animales, todo creaba una sinfonía que nunca había experimentado en sus 32 años de vida. La balsa apareció lentamente, cortando las aguas con movimientos pesados y deliberados. Era una estructura rudimentaria, hecha de madera desgastada por el tiempo y el uso constante. 3 hombres la operaban con largas varas de madera, sus siluetas recortadas contra el cielo azul intenso. «¿Primera vez en África?», preguntó José, notando la expresión fascinada de Elena. «Primera vez tan lejos de casa», respondió ella, sin poder desviar la mirada de la balsa que se acercaba. Cuando la embarcación finalmente tocó la orilla, Elena pudo observar mejor a los hombres que la operaban. 2 de ellos eran mayores, con cabellos grisáceos y rostros marcados por el sol, pero fue el tercero quien capturó completamente su atención. Era alto, probablemente cerca de 1,85 m, con hombros anchos y una postura que irradiaba confianza natural. Usaba ropa tradicional, una túnica de tela colorida que llegaba hasta las rodillas y sandalias de cuero que parecían haber sido hechas a mano. Sus brazos estaban decorados con pulseras de metal y cuentas, y alrededor del cuello llevaba un collar que parecía tener significado ceremonial. Pero fueron sus ojos los que la dejaron sin aliento, oscuros y penetrantes. Parecían ver a través de las cosas, a través de las personas. Cuando su mirada encontró la de ella, Elena sintió algo que no podía explicar, como si él pudiera leer sus pensamientos, sus miedos, sus sueños no realizados. «Vengan, vengan», dijo uno de los operadores más viejos, haciendo gestos para que subieran a la balsa. Marcos subió primero, ofreciendo su mano para ayudar a Elena, pero ella vaciló por un momento, aún hipnotizada por la mirada del hombre alto. Cuando finalmente aceptó la mano de Marcos y pisó la balsa,
Sintió el suelo de madera balancearse suavemente bajo sus pies. José condujo el jeep hasta el centro de la embarcación y pronto estaban en medio del río. El hombre alto estaba ahora a solo unos metros de distancia, usando una larga vara para guiar la balsa a través de las corrientes. Elena intentó no mirarlo directamente, pero era imposible. Había algo magnético en su presencia. «¿Son turistas?», preguntó él de repente, en inglés con acento marcado pero perfectamente comprensible. Marcos respondió prontamente, explicando sobre su viaje por el continente, los lugares que ya habían visitado y los que aún pretendían conocer. Elena permaneció en silencio, fingiendo observar el paisaje, pero en realidad prestando atención a cada palabra que el hombre decía. Su nombre era Cuauhtémoc, descubrió ella. Pertenecía a una tribu que se movía estacionalmente por la región, siguiendo rutas comerciales antiguas y patrones de lluvia. Trabajaba en la balsa durante parte del año para ganar dinero que ayudaba a mantener a su comunidad. ¿Y tú?, preguntó Cuauhtémoc dirigiendo la mirada directamente hacia Elena. «¿Qué piensas de nuestra tierra?». La pregunta la tomó desprevenida. Marcos siempre respondía por ella en situaciones sociales, y ella se había acostumbrado a ser una observadora silenciosa. Pero había algo en el tono de Cuauhtémoc que exigía una respuesta personal, auténtica. «Es diferente a todo lo que he conocido», dijo finalmente. «A veces me siento pequeña ante tanta inmensidad, pero también me siento más viva que nunca». Cuauhtémoc asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. «La tierra tiene esa magia», dijo él. «Muestra quiénes somos realmente por dentro». Marcos se rió, encontrando la conversación filosóficamente interesante, pero sin tomarla muy en serio. «Elena siempre ha sido soñadora», dijo, como si eso lo explicara todo. «Siempre está buscando significados profundos en todo». Pero Cuauhtémoc no sonrió. Continuó mirando a Elena con aquella intensidad perturbadora, como si pudiera ver algo que Marcos no veía. «Soñar no es debilidad», dijo. «Es el coraje de imaginar que la vida puede ser diferente». Esa frase resonó en la mente de Elena durante el resto de la travesía. Cuando finalmente llegaron a la otra orilla, sintió una extraña reticencia a dejar la balsa. Cuauhtémoc ayudó a José a guiar el jeep hacia tierra firme, y por un breve momento su mano tocó la de ella cuando la ayudó a bajar. El contacto fue eléctrico. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y por la expresión en el rostro de Cuauhtémoc, él también había sentido algo. Durante algunos segundos permanecieron allí, mirándose el uno al otro en silencio total. «Elena, vamos», llamó Marcos desde el jeep. «José dice que tenemos que llegar al próximo pueblo antes del anochecer». Ella asintió y se alejó, pero no antes de que Cuauhtémoc susurrara algo que solo ella pudo oír. Algunos encuentros no ocurren por casualidad. Mientras el jeep se alejaba, Elena se giró para mirar por la ventana trasera. Cuauhtémoc permanecía en la orilla del río, observándolos partir. Incluso a distancia, ella podía sentir su mirada sobre ella. «Gente interesante», comentó Marcos casualmente. «Debe ser fascinante vivir de forma tan simple, tan conectada con la naturaleza». Elena asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de Cuauhtémoc continuaban reverberando. «La tierra muestra quiénes somos realmente por dentro». Por primera vez en su vida adulta, se preguntó si realmente se conocía a sí misma. Si la vida que había construido en Europa, con 1900 su rutina predecible y seguridad confortable, era realmente quien ella era, o solo quien había aprendido a ser. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Elena cerró los ojos e intentó guardar en su memoria cada detalle de aquel momento. El olor de la tierra roja, el sonido distante del río, el calor del aire contra su piel, y principalmente la sensación perturbadora y emocionante de que su vida acababa de cambiar de dirección, aunque aún no supiera cómo o por qué. Cuando abrió los ojos nuevamente,
La balsa había desaparecido en la curva del río, pero la imagen de Cuauhtémoc permanecía nítida en su mente, como si hubiera sido grabada a fuego en su memoria. Elena no lo sabía aún, pero aquel encuentro de pocos minutos sería el primer paso de un viaje que la llevaría a cuestionar todo en lo que creía sobre el amor, la identidad y el verdadero significado de hogar. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón de paisajes exóticos y experiencias nuevas, pero Elena no podía sacar a Cuauhtémoc de sus pensamientos. Cada conversación con Marcos parecía superficial comparada con aquel breve encuentro en la balsa. Se sorprendía buscando siluetas altas entre los mercados que visitaban, esperando reconocer aquella postura confiada o escuchar nuevamente aquella voz profunda. «Has estado extraña desde que cruzamos el río», observó Marcos en la mañana del 4.º día, mientras desayunaban en el pequeño hotel donde estaban hospedados. «¿Está todo bien?» Elena revolvió distraídamente el azúcar en su café. «Solo estoy asimilando todo esto, ¿sabes? Es mucho para procesar». Marcos asintió, pareciendo satisfecho con la explicación. Siempre aceptaba sus respuestas sin cuestionar muy profundamente, una característica que antes ella encontraba respetuosa, pero que ahora comenzaba a molestarle. Realmente la conocía. ¿Alguien la conocía de verdad? «Hoy vamos a visitar el mercado central», dijo Marcos, consultando su itinerario cuidadosamente planeado. «José dijo que es el más grande de la región. Después, si da tiempo, podemos pasar por la reserva natural que está a unos 40 kilómetros de aquí». Elena asintió mecánicamente, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Había algo sobre aquel encuentro con Cuauhtémoc que la dejaba inquieta, como si hubiera visto un destello de una versión de sí misma que desconocía. Una mujer más, valiente, más auténtica, capaz de conversaciones profundas con desconocidos, sin esconderse detrás de sonrisas educadas y respuestas seguras. El mercado central era un laberinto de puestos coloridos, olores intensos y voces en idiomas que ella no comprendía. Elena caminaba junto a Marcos, observando a los vendedores ofreciendo frutas exóticas, telas vibrantes y objetos artesanales. Había una energía pulsante en el aire, una vitalidad que contrastaba drásticamente con los centros comerciales climatizados de su ciudad natal. «Señora, señora», llamó una mujer anciana desde un puesto de especias. «Debe probar esto». Ofreció un pequeño frasco con un polvo dorado. «Es azafrán de nuestra región, muy especial». Elena se acercó interesada. La mujer tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era genuina y cálida. Mientras explicaba sobre las propiedades del azafrán, Elena se sintió conectada de una forma que raramente experimentaba en casa. Había algo sobre la simplicidad y autenticidad de la interacción que la tocaba profundamente. «Tienes ojos de quien busca algo», dijo la mujer de repente, estudiando el rostro de Elena con atención. «Algo que no encuentras en tu tierra». La observación la sorprendió. «¿Qué quieres decir?» «Trabajo aquí desde hace 40 años», explicó la mujer, empacando cuidadosamente el azafrán que Elena había decidido comprar. «Aprendí a leer a las personas. Tienes inquietud en el alma. Estás buscando tu verdadero hogar». Marcos, que estaba negociando el precio de un collar en otro puesto, no escuchó la conversación. Elena pagó por el azafrán y guardó las palabras de la mujer en su corazón. Era la segunda persona en pocos días que parecía ver algo en ella que ella misma apenas reconocía. Cuando salieron del mercado, el sol ya estaba alto y el calor hacía que el aire se sintiera espeso y cargado. José sugirió que se detuvieran para almorzar en un pequeño restaurante local antes de continuar el viaje. El lugar era simple, con mesas de madera bajo un techo de paja, pero la comida era deliciosa y auténtica. Elena estaba saboreando un plato de carne condimentada con especias locales cuando oyó una voz familiar. Su corazón se aceleró antes de que levantara los ojos y viera a Cuauhtémoc caminando hacia el restaurante, acompañado de otros 2 hombres de su tribu. «No puedo creerlo», murmuró Marcos. «Es el chico de la balsa». Cuauhtémoc
los vio en el mismo momento, y su rostro se iluminó con una sonrisa. Dijo algo rápido en su idioma a sus compañeros y se acercó a la mesa. «¡Qué maravillosa coincidencia!», dijo, extendiendo la mano para saludar a Marcos y luego a Elena. Nuevamente, el contacto de su mano envió una descarga eléctrica a través de ella. «¿Cómo va el viaje?». Marcos comenzó a contar sobre los lugares que habían visitado, pero Elena apenas podía concentrarse en sus palabras. Estaba hipnotizada por la presencia de Cuauhtémoc, por la forma en que se movía con gracia, natural por la atención genuina que mostraba al escuchar sobre sus experiencias. «¿Y tú, Elena?», ya preguntó Cuauhtémoc, dirigiendo la conversación hacia ella. «¿Cuál ha sido el lugar que más ha tocado tu corazón hasta ahora?». La pregunta la tomó desprevenida nuevamente. Marcos siempre preguntaba sobre los lugares que más le habían gustado o que había encontrado interesantes, pero nunca sobre los que habían tocado su corazón. «El mercado de esta mañana», respondió ella honestamente. «Había algo sobre la energía de la gente, la autenticidad de las interacciones. Me hizo sentir más conectada de lo que me he sentido en mucho tiempo». Cuauhtémoc asintió con comprensión. «El mercado es el corazón de nuestra comunidad. Es donde las historias son compartidas, donde las tradiciones pasan de una generación a otra. No es solo un lugar de comercio, es un lugar de conexión humana». «Exactamente», dijo Elena, sintiendo que finalmente alguien entendía lo que había experimentado. «En casa todo es tan superficial. Compramos cosas, pero raramente conectamos con las personas detrás de ellas». Marcos pareció un poco incómodo con la dirección de la conversación. «Bueno, la eficiencia tiene sus ventajas», dijo. «No todo el mundo tiene tiempo para largas conversaciones en cada transacción». Cuauhtémoc sonrió educadamente, pero Elena percibió un destello de algo, tal vez lástima, tal vez incomprensión, en sus ojos. «El tiempo es una cuestión de prioridades», dijo gentilmente. «Mi abuela siempre decía que una persona demasiado apresurada para escuchar una historia está perdiendo lo más valioso de la vida». Elena sintió un escalofrío. Era como si Cuauhtémoc estuviera hablando directamente a su alma, articulando sentimientos que ella tenía pero nunca había logrado expresar. «¿Van a quedarse en la región por más tiempo?», preguntó Cuauhtémoc. «3 días más», respondió Marcos. «Después volamos de regreso a Madrid». «Madrid debe ser muy diferente de aquí», observó Cuauhtémoc, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena mientras hablaba. «Muy diferente», confirmó ella. «A veces me pregunto si no es demasiado diferente». Marcos se rió. «Elena siempre ha sido dramática. Es solo el encanto de la novedad. Cuando lleguemos a casa, estará ansiosa por el confort familiar». Pero Cuauhtémoc no se rió. Continuó estudiando el rostro de Elena con aquella intensidad perturbadora. «No toda persona que viaja está simplemente visitando», dijo él calmadamente. «Algunas están buscando». «¿Buscando qué?», preguntó Elena, sintiendo que la pregunta era más importante de lo que imaginaba. «A sí mismas», respondió Cuauhtémoc simplemente. «El lugar donde realmente pertenecen». Silencio que siguió estaba cargado de significado. Elena sentía como si Cuauhtémoc pudiera ver directamente a través de todas las capas de expectativas sociales y roles que ella había construido a lo largo de los años, directo al núcleo de quién realmente era. «Bueno», dijo Marcos, claramente, incómodo con la intensidad del momento. «Debemos continuar nuestro viaje. Aún tenemos mucho que ver hoy». Cuauhtémoc asintió y se levantó. «Fue un placer verlos nuevamente», dijo. Entonces, mirando directamente a Elena, añadió, «Espero que encuentren lo que buscan». Cuando él se alejó para unirse a sus amigos en otra mesa, Elena se sintió extrañamente vacía, como si algo importante hubiera sido interrumpido. Lo observó de reojo durante el resto de la comida, notando cómo interactuaba con facilidad con las personas a su alrededor, cómo parecía genuinamente interesado en cada conversación. «Persona interesante», comentó Marcos mientras pagaban. «La cuenta. Muy filosófico para alguien que trabaja en una balsa». Elena no respondió.
Estaba pensando en las palabras de Cuauhtémoc sobre buscar a uno mismo, sobre encontrar el lugar donde realmente pertenecía. Por primera vez en su vida adulta, se preguntó si Madrid realmente era su hogar, o solo el lugar donde había nacido por casualidad. Mientras caminaban de regreso al jeep, Elena miró por encima del hombro y vio a Cuauhtémoc observándola desde 1900, la puerta del restaurante. Incluso a distancia, podía sentir la intensidad de su mirada. Él levantó la mano en un saludo sutil, y ella hizo lo mismo, sintiendo como si se estuviera despidiendo de algo mucho más significativo que un conocido casual. Durante el resto del día, mientras visitaban la reserva natural y otros puntos turísticos, Elena se encontró reviviendo cada palabra de la conversación con Cuauhtémoc. Había algo sobre la forma en que él hablaba, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida, cargada de significado. Era tan diferente de las conversaciones automáticas y superficiales que dominaban su vida en Madrid. Esa noche, acostada en la estrecha cama del hotel, Elena miró al techo y se preguntó si los encuentros casuales realmente existían, o si algunas personas entran en nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos. Las palabras de Cuauhtémoc resonaban en su mente. No toda persona que viaja está simplemente visitando. Algunas están buscando. Ella sabía, con una certeza que la asustaba, que él tenía razón sobre ella. La cuestión era, ¿qué exactamente estaba buscando y tendría el coraje de reconocerlo cuando lo encontrara? A la mañana siguiente, Elena despertó con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa que no podía explicar. Marcos aún dormía profundamente a su lado, pero ella se levantó silenciosamente y fue hasta la pequeña ventana del cuarto. El sol naciente pintaba el horizonte con tonos dorados y podía oír los sonidos de la ciudad despertando. Voces distantes, el ruido de carretas en las calles de tierra, el canto de los pájaros. Había algo sobre aquellos sonidos que la tranquilizaba de una forma que el despertador digital en Madrid nunca logró. Era como si estuviera escuchando la vida suceder de forma orgánica, natural, sin prisa. ¿Ya despierta?, murmuró Marcos estirándose en la cama. No podía dormir, respondió ella aún mirando por la ventana. Hay tanta vida sucediendo allá afuera. Marcos se levantó y se acercó a ella, abrazándola por detrás. 2 días y estaremos de vuelta a la civilización, dijo besando su cuello. Apuesto a que ya extrañas una ducha caliente decente y comida familiar. Elena se tensó ligeramente en sus brazos. La palabra civilización la molestó profundamente, como si todo a su alrededor fuera primitivo, menos válido, como si la riqueza cultural y humana que estaba descubriendo fuera inferior al mundo de concreto y prisa que habían dejado atrás. En realidad, me está gustando aquí, dijo, alejándose gentilmente de su abrazo. Hay algo sobre este lugar que me hace sentir más yo misma. Marcos se rió, interpretando sus palabras como otra de sus fases filosóficas. Es el encanto de la aventura. Siempre has tenido tendencia a romantizar las cosas. La palabra romantizar la irritó más de lo que debería. Era así como Marcos siempre minimizaba sus sentimientos más profundos, reduciéndolos a caprichos temporales o idealización ingenua. Pero lo que estaba sintiendo no parecía ingenuo. Parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Desayunaron en relativo silencio, Marcos planeando el itinerario del día mientras Elena observaba a las personas en la calle a través de la ventana del pequeño restaurante. Había una señora anciana vendiendo frutas, en una canasta sobre su cabeza, moviéndose con una gracia que parecía haber sido perfeccionada a lo largo de décadas. Un grupo de niños corría entre los puestos del mercado matutino, sus risas resonando por las estrechas calles. José dijo que hoy vamos a visitar una aldea tradicional, dijo Marcos consultando sus notas. Aparentemente, hacen una demostración de danzas típicas para los turistas. Elena asintió, pero una parte de ella se preguntó cómo sería experimentar aquella cultura no como turista, sino como alguien que realmente pertenecía allí. La
Idea era absurda. Ella lo sabía, una fantasía romántica, como diría Marcos, pero no podía dejar de pensar en ello. Cuando José llegó con el jeep, partieron por el camino polvoriento hacia la aldea. El paisaje era deslumbrante. Vastas planicies doradas salpicadas de árboles aislados, montañas distantes que parecían tocar el cielo, una sensación de infinitud que hacía que Elena se sintiera simultáneamente pequeña y parte de algo mucho mayor. «Les va a gustar esta aldea», dijo José mientras conducía. «Es donde nació mi esposa. Gente muy hospitalaria, tradiciones muy antiguas, y hoy es un día especial. Están preparando una celebración». «¿Qué tipo de celebración?», preguntó Elena, interesada. «Ritual de paso para algunos jóvenes de la tribu. Muy bonito, muy importante para ellos». Cuando llegaron a la aldea, Elena quedó impresionada con su belleza simple. Las casas eran construcciones bajas de barro y paja, organizadas en círculos concéntricos alrededor de un área común central. Niños corrieron al encuentro del jeep, riendo y saludando, seguidos por adultos con cálidas sonrisas de bienvenida. Una mujer anciana, claramente una figura respetada en la comunidad, se acercó para saludarlos. José conversó con ella rápidamente, en su idioma local, y ella asintió gesticulando para que los siguieran. «Ella dice que llegaron en el momento justo», tradujo José. «La ceremonia está por comenzar, y son bienvenidos para presenciarla». Fueron conducidos hasta el área central de la aldea, donde se había formado un círculo. Instrumentos musicales tradicionales estaban siendo preparados, y personas de todas las edades se reunían, vistiendo sus mejores ropas coloridas. Elena observó todo con fascinación, sintiéndose privilegiada por presenciar algo tan auténtico y significativo. Fue entonces cuando lo vio. Cuauhtémoc estaba al otro lado del círculo, vistiendo elaborados trajes ceremoniales que lo hacían parecer aún más imponente. Había algo casi místico en su apariencia, como si perteneciera naturalmente a aquel escenario, como si fuera parte integral de la tierra y la tradición a su alrededor. Sus ojos se encontraron a través del círculo de personas, y Elena sintió nuevamente aquella descarga eléctrica familiar. Pero esta vez había algo más, una intensidad, un reconocimiento que iba más allá de la atracción física. Era como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente, aunque provinieran de mundos completamente diferentes. «Cuauhtémoc», murmuró algo a la persona a su lado, y comenzó a moverse por el círculo hacia ella. Elena sintió su corazón acelerarse con cada paso que él daba en su dirección. «Elena», dijo él cuando finalmente llegó hasta ella, su voz baja y cargada de emoción. «No esperaba verte aquí». «Ni yo», respondió ella, consciente de que Marcos estaba observando la interacción con creciente curiosidad. «Esta es una ceremonia muy especial», dijo Cuauhtémoc, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Celebramos la transición, cuando alguien deja atrás una fase de la vida y abraza una nueva. Es sobre el coraje de cambiar, de seguir el corazón, aunque no sepamos a dónde nos llevará». Las palabras parecían tener un doble significado, como si estuviera hablando sobre mucho más que la ceremonia que estaba por comenzar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Interesante», dijo Marcos, claramente intentando incluirse en la conversación. «¿Y tú participas en la ceremonia?» «Sí», respondió Cuauhtémoc, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. «Soy uno de los ancianos responsables de guiar a los jóvenes a través de la transición. Es una gran responsabilidad». La música. Comenzó entonces. Tambores profundos e hipnóticos, flautas que parecían hacer eco de los sonidos de la propia naturaleza. Los bailarines entraron en el círculo, sus movimientos fluidos y llenos de significado. Elena estaba completamente absorta en el espectáculo, pero al mismo tiempo hiperconsciente de la presencia de Cuauhtémoc a su lado. Durante una pausa en la danza, él se inclinó hacia ella y susurró: «Después de la ceremonia, me gustaría mostrarte algo, un lugar especial». Elena miró a Marcos, que estaba fotografiando, a los bailarines con entusiasmo, claramente encantado con la oportunidad de documentar una experiencia tan auténtica.
No sé si... comenzó ella. Por favor, dijo Cuauhtémoc, y había algo en su voz que la hizo detenerse. Hay algo que necesito decirte, algo importante. Antes de que pudiera responder, la danza comenzó nuevamente, más intensa esta vez. Elena se perdió en la música y el movimiento, sintiendo como si estuviera siendo transportada a otro mundo, otro tiempo. Era como si todas sus defensas racionales estuvieran siendo disueltas por la pura energía del momento. Cuando la ceremonia terminó, Cuauhtémoc se acercó nuevamente. «El lugar está a solo unos minutos caminando», dijo. «Puedo mostrarte las pinturas rupestres que nuestros ancestros dejaron. Es parte de nuestra historia». Marcos, que estaba conversando con José sobre las técnicas de fotografía que había usado, escuchó la propuesta. «Suena interesante», dijo. «Vamos todos». Elena vio un destello de decepción en los ojos de Cuauhtémoc, pero él asintió educadamente. «Claro, todos son bienvenidos». Pero mientras caminaban hacia las rocas donde estaban las pinturas, Elena sentía que algo crucial se estaba perdiendo. Había una urgencia en la forma en que Cuauhtémoc le había pedido hablar con ella, como si tuviera algo importante que compartir que no podía ser dicho en presencia de otros. Las pinturas rupestres eran verdaderamente impresionantes. Figuras humanas y animales dibujadas con pigmentos naturales en las paredes rocosas. Testimonios silenciosos de civilizaciones antiguas. Cuauhtémoc explicó el significado de cada símbolo, sus palabras cargadas de reverencia por la historia de su pueblo. «Esta de aquí», dijo, señalando una figura femenina rodeada por símbolos que parecían representar movimiento o viaje. «Cuenta la historia de una mujer que dejó su tribu para encontrar su verdadero destino. Es una de nuestras leyendas más importantes». Elena estudió la pintura, sintiendo una extraña conexión con la figura femenina. Había algo en la postura de la mujer pintada, una determinación, un coraje que ella reconocía pero nunca había encontrado en sí misma. «¿Qué le pasó?», «Tans», preguntó Elena. Cuauhtémoc sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «La leyenda no lo dice. Algunas historias no tienen final, continúan sucediendo, vida tras vida, hasta que alguien tenga el coraje suficiente para completarlas». En ese momento, con el sol de la tarde proyectando sombras dramáticas en las rocas antiguas, Elena supo con absoluta certeza que su vida había llegado a un punto de inflexión. Las palabras de Cuauhtémoc, la magia de aquel lugar, la ceremonia que había presenciado, todo parecía estar conspirando para forzarla a tomar una decisión que aún no estaba lista para enfrentar. Pero el destino, como pronto descubriría, no siempre espera a que estemos listos. Esa noche Elena no pudo dormir. Acostada en la pequeña cama del hotel, escuchando la respiración regular de Marcos a su lado, revivía cada momento del día. La ceremonia, las palabras de Cuauhtémoc, la pintura rupestre de la mujer que había dejado todo atrás en busca de su verdadero destino, todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que aún no podía armar completamente. Cerca de las 3 de la mañana, desistió de intentar dormir y salió silenciosamente del cuarto. La noche estaba clara, con miles de estrellas brillando en el cielo, sin contaminación lumínica. Elena nunca había visto tantas estrellas en Madrid. Se sentó en los escalones de la terraza del hotel y se permitió sentir la inmensidad del universo sobre ella. «¿No puedes dormir tampoco?». La voz la hizo saltar del susto. Cuauhtémoc emergió de las sombras como si hubiera sido materializado por la propia noche. Estaba vistiendo ropas simples ahora, sin los trajes ceremoniales, pero su presencia seguía siendo magnética. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Elena con el corazón acelerado, no solo por el susto, sino por la proximidad de él. «Estaba caminando», dijo él acercándose lentamente. «A veces, cuando la mente está muy llena, necesito caminar bajo las estrellas para encontrar claridad». Elena asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. «Tu mente también está llena». Cuauhtémoc se sentó en los escalones junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero aún así lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su presencia.
Desde que te vi por primera vez en la balsa, admitió. Hay algo en ti que me afecta de una forma que no puedo explicar. El corazón de Elena latió aún más fuerte. Era la primera vez que alguien le hablaba con tanta honestidad cruda sobre sentimientos, sin rodeos ni juegos sociales. Siento lo mismo, susurró, sorprendida por su propio coraje al admitirlo. Y eso me asusta. ¿Por qué te asusta? Elena miró a las estrellas, buscando las palabras correctas. Porque toda mi vida ha sido construida sobre seguridad, previsibilidad. Tengo un trabajo estable, una relación estable, una casa, planes para el futuro, y entonces te conozco y de repente todo eso parece pequeño, sin color. Cuauhtémoc permaneció en silencio por un largo momento, solo mirándola en la oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero intensa. Mi abuela siempre decía que existen dos tipos de vida, la vida que vivimos por miedo y la vida que vivimos por amor. Una nos mantiene seguros pero pequeños, la otra nos hace verdaderamente vivos. ¿Y si no sé la diferencia?, preguntó Elena. ¿Y si solo estoy huyendo de responsabilidades, romantizando algo que no entiendo? ¿Tú crees que es eso? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente. Cuando estoy contigo, cuando estoy aquí, siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo, como si fuera la primera vez que respiro de verdad. Cuauhtémoc se giró para mirarla directamente. Incluso en la oscuridad, ella podía ver la intensidad en sus ojos. Entonces ya sabes la respuesta. Permanecieron sentados en un silencio confortable, observando las estrellas. Elena sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Un paso adelante cambiaría todo, pero un paso atrás la llevaría de vuelta a la seguridad familiar de 1900, la vida que siempre había conocido. Cuéntame sobre tu vida aquí, dijo finalmente. ¿Cómo es ser parte de esta comunidad? Cuauhtémoc sonrió, y ella podía oír el cariño en su voz cuando comenzó a hablar. Es ser parte de algo más grande que tú mismo. Cada persona en la tribu tiene un papel, una responsabilidad con el todo. No vivimos solo para nosotros mismos, sino para preservar y honrar las tradiciones que nos fueron pasadas y para asegurar que sean transmitidas a las próximas generaciones. ¿Eso no es limitante? ¿Tener que pensar siempre en el colectivo? Por el contrario, dijo Cuauhtémoc, es liberador. Cuando sabes que perteneces a algo, cuando sabes cuál es tu propósito, eres libre para ser verdaderamente tú mismo. Dentro de ese contexto, no necesitas estar buscando quién eres, simplemente eres. Elena sintió una punzada de envidia. Había pasado toda su vida buscando su lugar en el mundo, nunca sintiéndose completamente en casa en ningún lugar. La idea de pertenecer genuinamente a una comunidad, de tener un propósito claro, parecía imposible y maravillosa al mismo tiempo. ¿Y en cuanto al amor?, preguntó, sorprendiéndose por su propia audacia. ¿Cómo funciona en tu cultura? Cuauhtémoc se rió suavemente. El amor es amor en cualquier cultura, pero creemos que algunas almas están destinadas a encontrarse, aunque vengan de mundos diferentes. Cuando eso sucede, no es algo que pueda ser ignorado o explicado racionalmente. Silencio que siguió estaba cargado de significado. Elena sentía como si estuvieran bailando alrededor de algo que ambos sabían que era verdad, pero que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta. «Ustedes parten mañana», dijo Cuauhtémoc finalmente. «Sí». «¿Y después?» Elena suspiró. «Después volvemos a Madrid. Marcos vuelve a su trabajo, yo vuelvo al mío. Probablemente planearemos nuestro próximo viaje. Tal vez comenzaremos a hablar sobre matrimonio, tener hijos. La vida normal. ¿Es eso lo que quieres?» La pregunta la tomó desprevenida por su simplicidad y profundidad. Elena se dio cuenta de que nadie nunca le había preguntado eso. No realmente. La gente siempre asumía que ella quería las cosas, que debería querer estabilidad, seguridad, una vida convencional. Solía pensar que sí, dijo lentamente. Pero ahora no estoy segura si sé lo que quiero. Solo sé lo que siento. ¿Y qué sientes?
Elena se giró para mirarlo, y aun en la oscuridad podía ver que él esperaba su respuesta con una intensidad casi palpable. Siento que estoy en el lugar equivocado de mi propia vida, como si hubiera tomado el camino de otra persona por error y solo ahora me diera cuenta. Cuauhtémoc extendió la mano y tocó suavemente su rostro. El contacto era suave, pero envió ondas de electricidad a través de ella. Nunca es tarde para encontrar el camino correcto. Elena cerró los ojos y se inclinó hacia el contacto de él. Era el momento más íntimo que había compartido con alguien en años, más íntimo que cualquier contacto físico que hubiera tenido con Marcos, porque venía del alma, no solo del cuerpo. No sé cómo, susurró. Nadie sabe cómo al principio, dijo Cuauhtémoc. Solo sabemos que tenemos que intentarlo. Un ruido en el interior del hotel los hizo separarse rápidamente. Elena escuchó pasos en el pasillo y supo instintivamente que Marcos había despertado y la buscaba. Cuauhtémoc se levantó silenciosamente, desapareciendo en las sombras tan rápidamente como había aparecido. «Elena, ¿dónde estás?», llamó Marcos desde la puerta. «Aquí», respondió, tratando de mantener la voz calmada. No podía dormir, así que salí a ver las estrellas. Marcos se acercó, pareciendo somnoliento y ligeramente irritado. «Me asustaste. Desperté y no estabas allí». «Lo siento», dijo ella, levantándose. «Volvamos». Pero mientras seguía a Marcos de regreso a la habitación, Elena sabía que algo fundamental había cambiado. La conversación con Cuauhtémoc había cristalizado sentimientos que había estado ignorando durante días. No se trataba solo de atracción por un hombre exótico en un lugar exótico, era sobre reconocer que la vida que estaba viviendo no era realmente suya. Acostada en la cama nuevamente, fingiendo dormir mientras Marcos volvía a caer en el sueño, Elena tomó una decisión que la sorprendió por su claridad. No podía simplemente volver a Madrid y fingir que nada había cambiado. No podía volver a vivir una vida que ahora reconocía como apenas una interpretación de quien ella creía que debía ser. Pero ¿qué exactamente haría con esa realización? Aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que el amanecer traería no solo un nuevo día, sino el inicio de una elección que lo cambiaría todo. En la oscuridad de la habitación del hotel, con el sonido distante de la vida nocturna africana como banda sonora, Elena se permitió imaginar por primera vez una vida completamente diferente. Una vida donde no necesitaría fingir ser alguien que no era. Una vida donde podría finalmente descubrir quién era realmente, debajo de todas las expectativas y roles que había aceptado sin cuestionar. Era una posibilidad a la vez aterradora y emocionante. Y por primera vez en su vida adulta, Elena se sintió verdaderamente viva con la incertidumbre de lo que vendría después. El último día del viaje amaneció con un cielo dorado que prometía calor intenso. Elena despertó antes que Marcos y permaneció acostada observando la luz filtrarse por las cortinas de la habitación. Cada rayo de sol parecía cargar una urgencia que ella sentía en el pecho. Era su último día allí y aún no sabía cómo lidiar con la transformación que estaba ocurriendo dentro de ella. Marcos despertó de buen humor, animado con la perspectiva de volver a casa. «Apenas puedo esperar para revisar todas las fotos», dijo estirándose. «Este viaje ha rendido material increíble para el blog. A mis seguidores les encantarán las historias sobre culturas auténticas». La forma en que hablaba sobre sus experiencias, como contenido para redes sociales, hizo que Elena se sintiera ligeramente nauseabunda. Todo lo que había vivido, las transformaciones profundas que había experimentado, para él eran apenas material para entretenimiento digital. «¿No sientes que somos diferentes ahora?», preguntó sentándose en el borde de la cama. «Después de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos experimentado». Marcos dejó de manipular su cámara y la miró con expresión confusa. «¿Diferentes cómo?». «Más conscientes, más conectados con lo que realmente importa». Marcos se rió, encontrándola adorable en su intensidad. «Siempre te pones así después de los viajes. ¿Recuerdas cuando fuimos a India y querías dejarlo todo para meditar en un ashram?
¿O cuando volvimos de Tailandia y pasaste 3 semanas comiendo solo comida vegana? Elena sintió una mezcla de tristeza e irritación. Era así como Marcos siempre lidiaba con sus momentos de despertar, reduciéndolos a fases pasajeras, caprichos, románticos que pronto pasarían. Pero esta vez era diferente. Ella sabía que era diferente. Tal vez debería haber escuchado esos impulsos, dijo calmadamente. Marcos finalmente dejó lo que estaba haciendo y la miró con más atención. «Elena, ¿qué está pasando? Has estado extraña desde que llegamos. Aquí». Ella respiró profundamente, sabiendo que estaba a punto de comenzar una conversación que no podría deshacerse. «Estoy cuestionando nuestra vida, Marcos. Estoy cuestionando si realmente somos felices o si solo estamos cómodos». «Es lo mismo», dijo Marcos, volviendo a organizar sus equipos. «Comodidad es felicidad. Estabilidad es felicidad. No necesitamos drama para ser felices. ¿Y si yo lo necesito?». La pregunta salió antes de que pudiera censurarse. Marcos se detuvo nuevamente y la miró con una expresión que mezclaba preocupación e irritación. «¿Necesitas drama?». «Necesito intensidad, pasión, sentir que estoy viviendo mi propia vida, no la vida que otras personas esperan que viva». Marcos se sentó en la cama junto a ella, con la expresión de quien está a punto de lidiar con una niña terca. «Elena, todo el mundo pasa por estas crisis existenciales a veces. Es normal, pero no puedes tomar decisiones importantes basadas en sentimientos temporales. ¿Y si no son temporales?». «Lo son», dijo él con irritante certeza. «Cuando lleguemos a casa verás a tus amigas, volverás al trabajo, retomarás la rutina. En 2 semanas ni siquiera recordarás por qué te sentías así». Elena miró. A Marcos realmente lo miró, y se dio cuenta de que él no la conocía en absoluto. Peor, no quería conocerla, solo quería la versión de ella que encajaba cómodamente en su vida planeada. «¿Y si no quiero olvidar?», preguntó. Marcos suspiró como si ella estuviera siendo deliberadamente difícil. «Entonces es tu problema. Pero no me pidas que participe en tus fantasías románticas sobre dejarlo todo para vivir como, no sé, como esta gente vive aquí». La forma desdeñosa en que dijo «esta gente» fue la gota que colmó el vaso. Elena se levantó y comenzó a vestirse en silencio. «¿A dónde vas?», preguntó Marcos. «A dar una vuelta. Necesito aire fresco». «Elena, no compliques las cosas. Esta tarde vamos al aeropuerto». Ella se detuvo en la puerta y se giró para mirarlo. «Tal vez tú vayas al aeropuerto. Yo todavía estoy decidiendo». Marcos se rió, pero había nerviosismo en su risa. «No seas ridícula. No puedes simplemente decidir no volver a casa». «¿Por qué no?». Porque tienes responsabilidades. Tienes un trabajo. Tenemos una vida juntos». «¿Tenemos?», preguntó Elena. «¿O tú tienes una vida y yo soy solo?». «Un accesorio que encaja en ella». Marcos abrió la boca para protestar, pero Elena ya había salido de la habitación. Caminó por las calles de la pequeña ciudad sin un destino específico, tratando de procesar la conversación que acababa de tener. Era la primera vez que había confrontado a Marcos tan directamente sobre sus sentimientos, y su reacción solo confirmó lo que había estado sospechando. No tenían una verdadera asociación, tenían un arreglo conveniente que funcionaba mientras ella no cuestionara nada. Sus pasos la llevaron automáticamente al mercado, donde había encontrado a Cuauhtémoc en los días anteriores. No esperaba verlo allí, pero una parte de ella esperaba que el destino interviniera una vez más. Y, de 1900, cierta forma, lo hizo. Estaba parada frente al puesto de la mujer anciana, que vendía especias cuando escuchó gritos y carrera detrás de ella. Al girarse, vio a 3 hombres rodeando a una turista que parecía estar sola, intentando tomar su bolso. La mujer gritaba en inglés, claramente aterrorizada. Elena corrió hacia la confusión, gritando para llamar la atención, sin pensar en su propia seguridad. Pero antes de que pudiera llegar, otras figuras emergieron de la multitud. Cuauhtémoc y 2 de sus amigos, moviéndose con rapidez y determinación.
El enfrentamiento fue breve. Los ladrones, viéndose superados numéricamente y claramente no queriendo enfrentarse a Cuauhtémoc y sus compañeros, abandonaron rápidamente el intento y desaparecieron entre los puestos del mercado. La turista, una mujer de unos 40 años con cabello grisáceo, estaba temblando y claramente en shock. Cuauhtémoc se acercó a ella con las manos levantadas en un gesto pacífico, hablando en inglés suave y tranquilizador. «Todo está bien ahora», dijo. «Estás a salvo». Elena se acercó, aún con el corazón acelerado por la adrenalina. «¿Necesitas ayuda?», preguntó a la mujer. «Gracias», dijo la mujer con un acento que Elena reconoció como francés. «Gracias a todos ustedes. Yo no sé qué habría pasado si...». «No pienses en eso», dijo Cuauhtémoc gentilmente. «Lo importante es que estás bien». Fue entonces cuando sus ojos encontraron los de Elena y ella vio sorpresa y algo más, algo que parecía alivio, en su expresión. «Elena», dijo él, «pensé que ya te habías ido». «Todavía no», respondió, consciente de que la respuesta cargaba más significado del que aparentaba. La mujer francesa, que se había presentado como María, insistió en invitarlos a todos a un café como forma de agradecimiento. Elena dudó, sabiendo que debería volver al hotel, que Marcos probablemente estaba preocupado. Pero algo en María la intrigó. Había una familiaridad en sus ojos, como si reconociera algo en Elena. Sentadas en un pequeño café mientras Cuauhtémoc y sus amigos conversaban en su mesa, María estudió a Elena con atención. «¿Estás viajando con tu marido?», preguntó María. «Mi novio», corrigió Elena. «Volvemos a casa hoy». María asintió lentamente. «¿Y estás lista para volver?». La pregunta era extrañamente directa, pero Elena sintió que podía ser honesta con esta desconocida de una forma que no podía ser con las personas cercanas. «No», dijo simplemente, «no lo estoy». María sonrió, una sonrisa triste y comprensiva. «¿Puedo contarte una historia?». Elena asintió intrigada. «Hace 5 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora, viajando con mi esposo, viviendo una vida que parecía correcta en el papel, pero que me sofocaba por dentro. Conocí a alguien aquí, alguien que me hizo cuestionar todo». Elena sintió su corazón acelerarse. «¿Qué hiciste?». «Primero cometí el error de intentar ignorar lo que estaba sintiendo. Volví a París, intenté retomar mi vida normal, pero fue imposible. Después de 6 meses de completa infelicidad, regresé. Sola esta vez». «¿Y?». María miró hacia la mesa donde Cuauhtémoc estaba sentado, luego de vuelta a Elena. «Fue la mejor decisión de mi vida. No fue fácil. Nada importante es fácil, pero fue real. Fue mi elección». «¿Te quedaste?». «Me quedé. Abrí una pequeña escuela aquí. Enseño francés e inglés a los niños locales. Me casé con un hombre maravilloso de la comunidad. Es una vida diferente, pero es mi vida. Por primera vez siento que estoy viviendo, no solo existiendo». Elena absorbió cada palabra, sintiendo como si María estuviera describiendo posibilidades que ella ni siquiera sabía que existían. «¿Pero y si es un error?», preguntó Elena. «¿Y si es solo una ilusión romántica?». María se rió suavemente. «Entonces será tu error para cometer. Pero puedo decirte una cosa, vivir la vida de otra persona es siempre un error aunque parezca más seguro». Cuando finalmente se levantaron para salir, Cuauhtémoc se acercó a Elena. «¿Puedo hablar contigo, solo por un momento?». Elena miró a María, quien asintió alentadoramente. «Te esperaré afuera», dijo la mujer francesa. Cuauhtémoc llevó a Elena a un rincón más reservado del café. «Escuché lo que le dijiste a María», dijo, «sobre no estar lista para volver». Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. «¿Escuchaste?». «No intencionalmente. Pero, Elena, necesito decirte algo. Desde que te conocí, no puedo dejar de pensar en ti. No solo en la atracción que siento, sino en el reconocimiento, como si mi alma reconociera la tuya». Sus palabras la impactaron como un rayo. Era exactamente lo que ella había sentido, pero no había podido articular. «Yo siento»,
Lo mismo, susurró. Entonces no te vayas, dijo él tomando sus manos. No todavía. Quédate unos días más. Conoce realmente este lugar, esta gente. Conócete a ti misma lejos de todo lo que esperan de ti. Elena miró a los ojos de él y vio no solo deseo, sino una sinceridad que la desarmó completamente. Marcos nunca lo entendería. Entonces quizás no se trate de que él entienda, dijo Cuauhtémoc. Quizás se trate de que tú te entiendas a ti misma. En ese momento, con las palabras de María aún resonando en su mente y los ojos de Cuauhtémoc ofreciendo una posibilidad que nunca había considerado, Elena tomó la decisión más valiente de su vida. Me quedo, dijo, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. Necesito quedarme. El regreso al hotel fue una de las caminatas más difíciles en la vida de Elena. Cada paso la acercaba a una conversación que sabía era inevitable, pero para la cual no se sentía preparada. María se había ofrecido a acompañarla, pero Elena sabía que esta era una batalla que necesitaba enfrentar sola. Encontró a Marcos en la habitación, las maletas ya preparadas, verificando compulsivamente el reloj y el teléfono. Cuando ella entró, el alivio en su rostro rápidamente se transformó en irritación. ¿Dónde estabas? Nuestro vuelo es en 4 horas y tú simplemente desapareciste, dijo sin levantar los ojos del equipaje. Marcos, necesitamos hablar. Algo en el tono de su voz finalmente lo hizo mirarla. Si es sobre nuestra discusión de esta mañana, podemos resolverlo en casa. Ahora no es momento para... No voy a volver, dijo ella, las palabras saliendo antes de que perdiera el valor. Marcos dejó completamente lo que estaba haciendo. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver? Me quedaré aquí. Por algunos días más, tal vez más. Necesito tiempo para pensar, para entender lo que estoy sintiendo. Marcos la miró como si hubiera enloquecido. Elena, no puedes estar hablando en serio. No puedes simplemente decidir no volver a casa porque estás teniendo una crisis existencial. No. ¿Qué es una crisis?, dijo ella sentándose en el borde de la cama. Es un despertar. Por primera vez en mi vida, siento que estoy conectada conmigo misma, con lo que realmente quiero. ¿Y lo que quieres es quedarte en un lugar sin infraestructura adecuada, lejos de todo y todos que conoces por causa de... ¿De qué exactamente? Elena respiró profundamente. Sabía que la siguiente frase cambiaría todo entre ellos, pero no podía seguir mintiendo. Por causa de Cuauhtémoc. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos la miró fijamente a largos segundos, procesando lo que ella había dicho. El tipo de la balsa, dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. Me estás dejando por un completo desconocido. No te estoy dejando por él, dijo Elena, tratando de explicar algo que ella misma aún no entendía completamente. Me estoy dejando encontrar. Cuauhtémoc es solo... Él me hizo darme cuenta de que existe una versión de mí misma que nunca exploré. Marcos comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, las manos en el cabello. No puedo creer esto. 5 años juntos, 5 años construyendo una vida, y vas a tirar todo por la borda por una fantasía. Era una vida que tú construiste, replicó Elena, sintiendo una claridad sorprendente en sus palabras. Yo solo me encajé en ella. Nunca me detuve a preguntar si era esto lo que yo quería. ¿Y ahora quieres vivir como una nómada? ¿En cabañas de barro? ¿Sin futuro? ¿Sin estabilidad? Quiero descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser quien tú, o mis padres, o la sociedad esperan que sea. Marcos dejó de caminar y la miró con una expresión que mezclaba ira y desesperación. Esto es una locura, Elena. Estás tirando tu vida por un capricho. Tal vez, dijo ella. Pero será mi capricho, mi elección, por primera vez. ¿Y nosotros? ¿Y lo que construimos juntos? Elena sintió que se le oprimía el pecho. A pesar de todo, aún le importaba Marcos, aún sentía cariño por él, pero era un cariño que venía del hábito, de la familiaridad, no de la pasión o la conexión profunda que había descubierto que era posible. Construimos algo hermoso, dijo gentilmente.
pero fue construido sobre quien yo pensaba que debía ser, no sobre quien realmente soy. Marcos se sentó pesadamente en la silla frente a ella. ¿Entonces esto es el fin? ¿5 años y simplemente decides que se acabó? No así, dijo. Elena, las lágrimas finalmente comenzando a caer. Nunca quise que fuera así, pero no puedo seguir fingiendo que soy feliz solo porque debería serlo. Marcos la miró por un largo momento, y Elena vio el dolor en sus ojos siendo lentamente reemplazado por algo más duro, más frío. «Sabes que no puedes volver, ¿verdad?», dijo finalmente. «Si haces esto, si me dejas aquí, no hay vuelta atrás. Cuando esta fantasía romántica tuya termine, cuando te des cuenta de que la vida real no es como las películas, no estaré esperando». Elena asintió, entendiendo que él tenía razón. Era un puente que estaba quemando, y no había forma de reconstruirlo. «Lo entiendo», dijo. Marcos se levantó y terminó de arreglar sus cosas en silencio. Elena observó, sintiendo como si estuviera presenciando la disolución de toda una era de su vida. Era terrible y liberador al mismo tiempo. Cuando él terminó, se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla una última vez. «Espero que valga la pena», dijo, y había tanto tristeza como rabia en su voz. Después de que él salió, Elena se permitió llorar. No solo por el fin de la relación, sino por toda la vida que estaba dejando atrás. Era como si estuviera muriendo y naciendo al mismo tiempo. 1 hora después, escuchó un suave golpe en la puerta. Era María. «Traje té», dijo la mujer francesa, entrando con una bandeja. «Y un hombro, si lo necesitas». Elena aceptó ambos con gratitud. Se sentaron en la terraza de la habitación, tomando té en cómodo silencio mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Fue difícil?», preguntó María finalmente. «Peor de lo que imaginé», admitió Elena, «pero también más liberador de lo que esperaba». María asintió comprensivamente. «Los primeros días son los más difíciles. Cuestionarás tu decisión 1000 veces. Te preguntarás si enloqueciste, si estás cometiendo el mayor error de tu vida. Y después empiezas a descubrir quién eres realmente cuando nadie está diciendo quién deberías ser. Es aterrador, pero también es mágico». Observaron el atardecer pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. Elena se preguntó dónde estaría Marcos en ese momento, si ya estaba en el aeropuerto, si estaba pensando en ella o si ya había decidido olvidarla completamente. «María», dijo después de un tiempo, «¿cómo supiste que estabas haciéndolo correcto?». María sonrió, sus ojos perdidos en el horizonte. «No lo supe, ni siquiera lo sé ahora, para ser honesta, pero aprendí que a veces lo correcto no es lo seguro. A veces, lo correcto es simplemente lo que te hace sentir viva». Esa noche, Elena cenó con María y conoció a su esposo, Antonio, un hombre amable que trabajaba como profesor en la escuela local. La trataron con una hospitalidad cálida que la hizo sentirse menos sola en su decisión radical. «Cuauhtémoc me buscó hoy», dijo Antonio durante el postre. «Dijo que decidiste quedarte». Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Sí, está muy feliz», dijo Antonio sonriendo, «pero también preocupado. No quiere que tomes decisiones importantes por causa de él». «No las tomé», dijo Elena, sorprendiéndose por la convicción en su propia voz. «Las tomé por mí». María y Antonio intercambiaron una mirada que Elena no supo interpretar. «¿Qué pasa?», se preguntó. «Nada», dijo María. «Es solo que, bueno, no todos los que se quedan aquí lo hacen por la razón correcta. Algunos se quedan huyendo de algo, otros persiguiendo una fantasía. Pocos se quedan porque realmente se encontraron a sí mismos. ¿Y yo? ¿En qué categoría crees que me encajo?». María estudió su rostro cuidadosamente. «Aún no lo sé, pero tengo un buen presentimiento sobre ti». Esa noche, sola en su habitación de hotel, Elena escribió una larga carta a sus padres, tratando de explicar su decisión de una forma que no los alarmara completamente. Era imposible, lo sabía, pero tenía que intentarlo. También escribió a su mejor amiga en Madrid, sabiendo que la noticia causaría conmoción y preocupación.
Pero por primera vez en años, las palabras fluían fácilmente, porque finalmente estaba escribiendo su propia verdad. Mientras escribía, Elena se dio cuenta de algo importante. No solo estaba dejando una vida atrás, estaba creando espacio para que una nueva vida creciera. Era como limpiar un jardín, doloroso en el momento, pero necesario para que algo nuevo pudiera florecer. Fuera de la ventana, podía oír los sonidos de la vida nocturna africana, música distante, voces conversando, la risa de niños jugando. Era una sinfonía de humanidad que la tranquilizaba de una forma que el silencio urbano de Madrid nunca logró. Elena se acostó esa noche sabiendo que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en su vida adulta, no sabía lo que traería el mañana, y extrañamente, eso la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. El futuro era un misterio completo, pero finalmente era su misterio para desentrañar. 3 semanas habían pasado desde que Elena tomara la decisión más radical de su vida. Los primeros días fueron una montaña rusa emocional, momentos de euforia seguidos por ataques de pánico sobre lo que había hecho. Pero gradualmente, una nueva rutina comenzó a formarse. Cuauhtémoc la había presentado a su comunidad y, para sorpresa de Elena, fue recibida con curiosidad respetuosa en lugar de la hostilidad que temía. María la ayudó a encontrar una pequeña habitación para alquilar en la casa de una viuda local, mamá Rosa, una mujer de 60 años, con una sonrisa contagiosa y una sabiduría que parecía venir de siglos de experiencia. «Tienes inquietud. En los ojos», dijo mamá Rosa el primer día, mientras preparaban té juntas en el pequeño patio. «Pero también tienes determinación. Eso es bueno. La determinación es lo que separa a los soñadores de los realizadores». Elena estaba aprendiendo el idioma local con una velocidad que la sorprendía, como si su mente estuviera hambrienta por esta nueva forma de expresarse. Comenzó a ayudar a María en la escuela, enseñando inglés básico a los niños, y descubrió una pasión por la educación que nunca supo que existía. Pero fue su relación con Cuauhtémoc la que se convirtió en el verdadero revelador de quién ella estaba convirtiéndose. Pasaban horas caminando por la sabana, él enseñándole sobre las plantas medicinales, las rutas migratorias de los animales, las historias ancestrales escritas en las estrellas. Elena sentía como si estuviera aprendiendo un lenguaje completamente nuevo, no solo de palabras, sino de vida. «En nuestra cultura», dijo Cuauhtémoc una tarde, mientras observaban un grupo de elefantes acercarse a un pozo de agua, «creemos que cada persona tiene un propósito específico en la gran telaraña de la vida. A veces, ese propósito nos lleva muy lejos de donde nacimos». «¿Y crees que encontré mi propósito aquí?», preguntó Elena. Cuauhtémoc sonrió, pero había algo pensativo en su expresión. «Creo que estás comenzando a encontrarte a ti misma. El propósito viene después». Era verdad. Por primera vez en su vida, Elena sentía que estaba viviendo de adentro hacia afuera, en lugar de intentar moldearse según las expectativas externas. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Pero fue al final de la 3ª semana cuando llegó la primera gran revelación. Elena estaba ayudando a mamá Rosa a preparar la cena cuando la mujer anciana hizo una pregunta aparentemente inocente. «¿Has pensado en tener hijos?». La pregunta la tomó desprevenida. «No aquí», dijo automáticamente. «Quiero decir, no ahora. Todavía estoy descubriéndome». Mamá Rosa la estudió con esa mirada penetrante que parecía ver a través del alma. «A veces la vida tiene otros planes». Fue entonces cuando Elena se dio cuenta. Su menstruación estaba retrasada. Con todo el torbellino emocional de las últimas semanas, ni siquiera lo había notado. Pero ahora, haciendo cálculos mentalmente, sintió un frío en el estómago. «Mamá, Rosa», dijo calmadamente, «¿sabes dónde puedo conseguir una prueba de embarazo?». La mujer anciana sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «En la clínica de la ciudad».
pero a veces el cuerpo de una mujer ya sabe la verdad antes que cualquier prueba. Elena pasó toda la noche despierta, la mente girando entre terror y una extraña sensación de destino inevitable. Si estaba embarazada, y algo dentro de ella susurraba que lo estaba, sería de Marcos. La cronología no dejaba dudas. A la mañana siguiente se hizo la prueba. Positiva. Sentada en la pequeña clínica, mirando la confirmación de que llevaba una vida dentro de ella, Elena sintió como si el universo acabara de reescribir completamente su historia. Todas sus decisiones valientes, su nueva vida, su viaje de autodescubrimiento, ahora todo estaba complicado por una responsabilidad que no había planeado. Volvió a casa de mamá Rosa en estado de shock. La mujer anciana la encontró sentada en el patio mirando a la nada. ¿Es lo que pensabas?, preguntó mamá Rosa gentilmente. Elena asintió, las lágrimas finalmente viniendo. No sé qué hacer. Mamá Rosa se sentó a su lado. En mi cultura, creemos que las almas eligen a sus madres. Si un alma te eligió es porque tienes algo especial que ofrecer. Pero acabo de dejar toda mi vida atrás. No tengo estabilidad, no tengo planes. Los planes cambian, dijo mamá Rosa simplemente, pero el amor permanece. La pregunta es, ¿tienes amor para dar? Elena sabía que sí. A pesar de todo el miedo y confusión, sentía una protección feroz creciendo en su pecho por la vida que llevaba. Cuando se lo contó a Cuauhtémoc la noche siguiente, su reacción la sorprendió. Él no se mostró impactado o preocupado. En 1900, en cambio, tomó sus manos y dijo, «Un niño es siempre una bendición, no importa cómo o cuándo llega». «Pero no es tuyo», dijo Elena, necesitando dejar eso claro. «No importa», dijo Cuauhtémoc con una simplicidad que la dejó sin palabras. «Si decides quedarte, si decides construir una vida aquí, ese niño será nuestro». La generosidad de espíritu de él la emocionó profundamente, pero también trajo una nueva capa de complejidad a su situación. Era una cosa dejar su antigua vida atrás por amor propio. Era otra completamente diferente tomar decisiones que afectarían para siempre la vida de un niño. En las semanas que siguieron, Elena osciló entre momentos de serenidad total y crisis de pánico. Su vientre aún no mostraba señales del embarazo, pero ella sentía los cambios en su cuerpo, la vida creciendo dentro de ella. María se convirtió en su confidente más cercana durante ese periodo. Cuando descubrí que estaba embarazada, de mi primer hijo con Antonio, dijo un día, también entré en pánico, no porque no quisiera al niño, sino porque me di cuenta de que ya no se trataba solo de mí. Cada decisión ahora afectaría a otra vida. ¿Cómo lidiaste con eso? Aprendí que ser madre no significa sacrificar quién eres, dijo María. Significa expandir quién eres, incluir más amor, más propósito, más significado en tu vida. Fue durante una conversación con Cuauhtémoc sobre tradiciones de su tribu que Elena recibió la segunda gran revelación. En nuestra cultura, explicó Cuauhtémoc, cuando un niño nace, no pertenece solo a los padres, sino a toda la comunidad. Todos tienen responsabilidad por su educación, su protección, su crecimiento. ¿Eso no es confuso para el niño?, preguntó Elena. ¿No saber exactamente cuál es su lugar? Cuauhtémoc se rió. Por el contrario, el niño crece sabiendo que tiene lugar en todos los lugares, que es amado y valorado por toda la comunidad. Elena dejó de caminar. Estaban caminando por la aldea en ese momento, y lo miró. Cuauhtémoc, hay algo que no me has contado. Él vaciló, y Elena vio algo en sus ojos que no había visto antes, vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. ¿Qué es?, insistió. Hay una tradición en nuestra tribu, dijo él lentamente. Cuando un hombre se enamora de una mujer de fuera, especialmente si ella trae un niño, hay expectativas. Elena sintió un frío en el estómago. ¿Qué tipo de expectativas? La comunidad espera que la mujer se integre completamente, que adopte nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y eso incluye acuerdos sobre el futuro de los niños. ¿Qué tipo de acuerdos? Cuauhtémoc respiró profundamente.
Si decides quedarte, si nos casamos, nuestra hija, cuando crezca, será prometida en matrimonio para fortalecer lazos con otras familias de la tribu. Es una tradición que existe desde hace cientos de años. Elena dejó completamente de caminar. ¿Estás diciendo que mi hija sería prometida en matrimonio desde bebé? Es un honor, dijo Cuauhtémoc rápidamente. Significa que será valorada, que tendrá un lugar seguro en la comunidad. Es bárbaro, dijo Elena, la ira creciendo en su voz. Estás hablando de decidir el futuro de mi hija antes de que siquiera nazca, antes de que tenga cualquier oportunidad, de elegir su propia vida. Elena intenta entender. No, explotó ella. Tú no entiendes. Dejé toda mi vida atrás porque quería elegir mi propio destino. ¿Y ahora me dices que mi hija no tendría esa misma oportunidad? Cuauhtémoc pareció genuinamente sorprendido por la intensidad de su reacción. Es nuestra tradición. No es mi tradición, dijo Elena firmemente. Y definitivamente no será la de mi hija. Regresaron a casa en un silencio tenso. Elena sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo lo que pensaba haber encontrado, amor, autenticidad, un lugar donde pertenecía, de repente parecía construido sobre expectativas que nunca había comprendido completamente. Esa noche no pudo dormir. Permaneció en la terraza de mamá Rosa, mirando las estrellas e intentando procesar la magnitud de su situación. Estaba embarazada en un país extranjero, enamorada de un hombre que venía de una cultura con tradiciones que iban contra todo en lo que creía sobre derechos de las mujeres y autonomía personal. Fue mamá Rosa quien la encontró allí, en 1900, las primeras horas de la mañana. Problemas grandes necesitan decisiones grandes, dijo la mujer anciana, sentándose a su lado. Ya no sé qué es lo correcto, admitió. Elena, vine aquí buscando autenticidad, pero parece que solo cambié un conjunto de expectativas por otro. Mamá Rosa permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo, a veces lo más valiente que podemos hacer es admitir que cometimos un error y tener la fuerza para corregirlo. Elena la miró sorprendida. ¿Crees que cometí un error? Creo que hiciste elecciones valientes por razones correctas, dijo mamá Rosa. Pero valentía no significa ignorar consecuencias, a veces significa enfrentarlas. En los días que siguieron, Elena habló extensamente con María sobre sus opciones. ¿Era posible criar a un niño en ese ambiente? ¿Era justo para el niño crecer dividido entre dos culturas tan diferentes? Y más importante, ¿era posible construir una vida auténtica en un lugar donde tradiciones fundamentales entraban en conflicto con sus valores más profundos? La cuestión no es si puedes hacer que esto funcione, dijo María un día. La cuestión es si debes. Fue esa conversación la que llevó a Elena a la decisión más difícil de su vida. Una mañana, 2 semanas después de la revelación sobre las tradiciones matrimoniales de la tribu, Elena despertó con una claridad cristalina. Sabía lo que tenía que hacer. Encontró a Cuauhtémoc trabajando en los campos cercanos a la aldea. Cuando él la vio acercarse, sonrió. Pero la sonrisa desapareció cuando vio la expresión en su rostro. «Me voy», dijo ella sin preámbulos. Cuauhtémoc dejó lo que estaba haciendo. Elena, no a Madrid, continuó ella, pero de aquí, de esta situación. Necesito encontrar un lugar donde pueda criar a mi hija con libertad para que ella elija su propio destino. Podemos cambiar las tradiciones, dijo Cuauhtémoc desesperadamente. Puedo hablar con los ancianos. Elena negó con la cabeza. No, se trata de cambiar tradiciones que existen desde hace siglos. Se trata de reconocer que tal vez no somos tan compatibles como pensábamos. Ella vio el dolor en sus ojos y sintió su propio corazón partirse. Te amo, dijo. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien, pero amo aún más la idea de que mi hija pueda crecer libre para elegir su propia vida. Cuauhtémoc asintió, lentamente, y Elena vio que en el fondo él entendía. ¿A dónde irás? Todavía no lo sé, admitió ella, pero lo descubriré. Una semana después,
Elena estaba en la estación de autobuses con una pequeña maleta y un corazón roto, pero con una determinación férrea. María se había ofrecido a acompañarla hasta la capital, donde tomaría un vuelo a Francia. María había insistido en que se quedara con ella y Antonio en su casa de verano en la Provenza hasta que decidiera qué hacer. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto?, preguntó María mientras esperaban el autobús. Elena miró hacia atrás una última vez, viendo a Cuauhtémoc observándola desde la distancia. Él había venido a despedirse, pero respetó su decisión de partir. Había tristeza en sus ojos, pero también comprensión. No, dijo Elena honestamente, pero estoy haciendo lo que puedo vivir con las consecuencias. Mientras el autobús se alejaba, llevándola lejos de la vida que había elegido con tanto cuidado y luego abandonado con igual determinación, Elena colocó la mano sobre su vientre a un plano e hizo una promesa silenciosa a la vida que crecía allí dentro. «Crecerás libre», susurró, «libre para elegir quién quieres ser, a quién quieres amar, cómo quieres vivir. Y me aseguraré de eso, aunque signifique empezar de nuevo 1000 veces». 6 meses después, Elena estaba viviendo en una pequeña ciudad en la Provenza, trabajando como profesora de inglés y preparándose para la llegada de su hija. Había encontrado una comunidad de expatriados y franceses progresistas que la acogieron sin juicios. Cuando Sofía nació, eligió el nombre porque significaba sabiduría. Elena miró a los ojos oscuros de la bebé y vio no solo a Marcos o a sí misma, sino todas las posibilidades infinitas que el futuro podría traer. Cuauhtémoc había escrito algunas cartas que Elena guardaba en una caja especial. Tal vez algún día se las mostraría a Sofía, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender que el amor a veces significa dejar ir. «Mi pequeña», dijo Elena, sosteniendo a su hija por primera vez. «Conocerás el mundo entero si quieres. Tendrás la libertad que me tomó 32 años encontrar». Y así, 5 años después, cuando la historia de Elena fue publicada como libro, se convirtió en un símbolo poderoso para mujeres de todo el mundo que luchaban entre el amor y la libertad, entre la pasión y la autonomía, entre aceptar tradiciones y crear nuevos caminos. El título del libro, La mujer que eligió volar, hacía eco a la pregunta que había atormentado a Elena durante toda su jornada. ¿Hasta dónde es posible adaptarse en nombre del amor y cuándo es hora de elegir la libertad, no solo para una misma, sino para las próximas generaciones? No. Había respuestas fáciles, solo elecciones valientes.